Ya chiquillos, estamos viendo las reacciones químicas, vimos las reacciones químicas en general, después vimos las reacciones ácido-base, algunas cosas, y ahora vamos a ver las reacciones de óxido-reducción, ¿ya? Entonces, vamos a ver los contenidos de hoy. Recordar que el material se lo envío. La Sonia pide que la acepte, por favor. La Sonia no está acá. Ah, ya, disculpa, me confundí. Se me olvida que es el primero. Sí, pues. Ya. ¿Se ve, cierto? Sí. Se ve. ¿Se ve, cierto, la presentación? Ahora no. No, pero ahora sí. Ya. Ya, lo que vamos a ver son las reacciones redox. Ya ustedes pueden escribir en su cuaderno. Lo ideal es que copien solamente el título del Power, ya la fecha, el título del Power. Ya esta clase es para primer y segundo nivel. Ustedes en segundo estoy repasando y en primer nivel es lo que le corresponde en primer nivel. ¿Ya? Ciencias naturales. Y el objetivo, necesito que lo copien. Ya lo voy a dejar ahí para que lo copien un poco. El objetivo es que comprendan algunos conceptos ya que van a estar relacionados con este tipo de reacciones, ya reacciones de óxido-reducción, donde se abrevian como redox, y determinar el número de oxidación de algún átomo que esté formando parte de un compuesto o también de un ion complejo y también de iones simples. Ya, yo les voy a enseñar a determinar el número de oxidación. Ya, ahora voy a avanzar. Cualquier cosa, solamente le sacan el pantallazo y los vamos. Reacciones redox. Son reacciones de óxido-reducción, por si acaso, y se simbolizan como redox, ¿ya? Pero el nombre es óxido-reducción. En estas reacciones va a existir una transferencia de electrones, ¿ya? Eso es la característica, donde un agente reductor, que es un concepto que voy a ver más adelante, va a ceder electrones a un agente oxidante que los va a captar, ¿ya? Si uno cede, el otro capta, ¿ya? Para que... Ya. Para que se entienda, cuando nosotros vimos las reacciones ácido-base, el último concepto que fue la teoría de Lewis, definía los ácidos y las bases como los ácidos, la especie es capaz de aceptar un par de electrones, y las bases como las especies que ceden un par de electrones. Ya entonces como algo similar acá, ya acá va a haber una especie que va a ceder electrones y va a haber una especie que va a captar electrones. Ya, pero pueden ser uno, dos o tres, etcétera. Estamos hablando electrones a nivel plural, ¿ya? Ya, también puede haber un cambio en los números de oxidación de las sustancias participantes, ¿ya? Es porque cuando hay transferencia de electrones va a cambiar el número de oxidación, que es un concepto que vamos a estudiar en esta clase también. Estas reacciones redox, como son reacciones de óxido de reducción, va a implicar la existencia de dos semireacciones. Una se va a llamar oxidación y la otra se va a llamar reducción. Ya, y la suma de estas dos reacciones me va a dar la reacción redox o de óxido reducción. Estas dos semireacciones van a ocurrir simultáneamente. Ya, acá hay puse esta imagen
para ver que cuando la palta, acá hay una reacción, en ambas se aprecia una reacción de oxidación, ya cuando se oxidan los metales, como el hierro, ¿cierto? O los compuestos orgánicos, como en los alimentos, como la palta, ya que con el tiempo se colocan eh, así como negras, ¿cierto? Ya, en las reacciones redox se pueden producir, es decir, este tipo de reacciones se pueden producir de forma espontánea. ¿Qué entienden por espontáneo? ¿Alguien me puede decir qué es lo que entienden por espontáneo? Como natural, Ya, ¿qué más? Espontáneo. ¿Qué les dice esa palabra? Espontáneo. Lo pregunto porque para no ¿Sin confundir. intervención de tercero? No, pero espontáneo, algo espontáneo. Rápido. Ya, eso Que se. sale al instante. Ya. En el lenguaje, por definición, el concepto de espontáneo es como al instante, rápido, ¿cierto? Pero en ciencias, el concepto de espontáneo varía un poco al concepto de lenguaje, y espontáneo es que va a ocurrir, ¿ya? Espontáneo significa que va a ocurrir. Eso significa que puede ocurrir al tiro, en minutos, en horas, en días, en semanas, en años, ¿ya? Inclusive en siglos, etcétera, ¿ya? Espontáneo significa que ocurre, ¿ya? Naturalmente, valga la redundancia, en la naturaleza. Como por ejemplo la oxidación de un metal, ¿ya? Eso es inevitable. La oxidación de un metal, si usted tiene su reja, ¿cierto? Va a haber un momento, no sabemos cuánto, pueden pasar meses, años, pero se le va a oxidar, ¿ya? Entonces, la oxidación de un metal es un ejemplo de que ocurren de forma espontánea. Y de forma no espontánea es lo contrario, es decir, no van a ocurrir de forma natural en la naturaleza, y acá va a intervenir el ser humano y, por ejemplo, va en la galvanización de las joyas, ¿ya? Cuando las joyas las galvanizan, es decir, las recubren con un metal, ¿ya? Eso lo tiene que hacer el hombre, ¿ya? En la naturaleza no va a suceder ese proceso. También se pueden producir lentamente. ¿A qué se refiere con lentamente? Por ejemplo, si ustedes dejan un trozo, parten la manzana, ¿cierto? Y la dejan ahí sobre la mesa, después de un tiempo, ¿cierto? Esa manzana, ¿qué le va a pasar a la manzana? Se va a podrir. ¿Cierto? ¿Y cómo usted evidencia eso? ¿Por el color? Por el color, ¿cierto? Yo les dije que cuando hay cambios de color, cuando partimos, eso es un indicio de que ocurre una reacción química, ¿ya? En este caso, la reacción química sería una oxidación, que en el caso de la manzana o de los alimentos, se llama pardeamiento. Ya tiene un nombre especial. Es una oxidación, pero se va a llamar pardeamiento, ¿ya? Con la palta sucede lo mismo. En el caso de los combustibles, ¿ya? Los combustibles como el petróleo, el gas natural, el gas licuado, la benzina, el querosén, etcétera, también le sucede una reacción de oxidación, pero esa reacción se llama combustión, ¿ya? Tiene como un nombre especial para los combustibles. Y en el caso de los metales, ¿ya? También le sucede la oxidación, como vimos en el barco, en la imagen anterior, se va a llamar oxidación simplemente, ¿ya? En los tres casos, ya sea la manzana, el barco
y un combustible como por ejemplo el gas licuado, tienen la reacción de oxidación, pero sus nombres cambian, ¿ya? Lentamente va a ser cuando la liberación de energía se va a disipar. Disipar significa que se va al ambiente, ¿ya? ¿Ya? Entonces, de esa manera es porque suceden lentamente, o a eso se le atribuye de que se produzcan lentamente. En cambio, también se pueden producir rápidamente, donde se libera como particularidad gran cantidad de calor. Por ejemplo, acá dice, por ejemplo, en una combustión. Por ejemplo, valga la redundancia, para cocinar, ¿ustedes qué tienen que hacer? Lavar las verduras. Prender la cocina. Ya. Sí, bueno, ya lavar la verdura, todo ese proceso, pero supongamos que ya tienen todo listo en la olla, ¿ya? O van a hervir el agua. ¿Qué tienen que hacer? Bajar la llama. Por ahí escuché, prender la cocina. Prender la cocina. ¿Qué significa prender la cocina? Encender el gas. Dar un gas. Ya. Es decir, abrir la llave de la cocina que deja pasar el gas, ¿cierto? El gas es un combustible. Y después de abrir la llave o la perilla para dejar pasar el gas, ¿qué tienen que hacer? Prender el fuego. Ya. Y si se prende con un fósforo o con un chispero que tiene la cocina, o si alguien tiene un chispero externo, ¿cierto? Se prende el fuego. Y al prenderse el fuego del quemador de la cocina, ahí se está produciendo rápidamente la combustión del gas licuado. Y como producto se va a liberar gran cantidad de calor, que ese calor ustedes lo van a utilizar para cocinar, ¿ya? Y por eso suceden rápidamente, ¿ya? Porque ustedes abren el gas, prenden el fósforo e inmediatamente empieza la combustión, ¿ya? Ya. En las reacciones de oxidación, como yo les dije, para que lo vayamos entendiendo, implica dos reacciones, oxidación y reducción. Entonces ahora vamos a ver las dos reacciones por separado. En las reacciones de oxidación o simplemente oxidación, no vamos a estar escribiendo a cada rato reacción de oxidación, sino uno coloca oxidación, va a ser en el proceso o la reacción en el cual se ceden, acá lo destaco, electrones, o el proceso en el cual se produce un aumento del número de oxidación. Para que se entienda, cuando son sustancias, por ejemplo, en su estado natural, como el zinc metálico, se le asigna un número y su número de oxidación va a ser el 0, ¿ya? Pero cuando el zinc cede electrones, ¿ya? Cuando un átomo, recordad, si un átomo pierde electrones, se va a formar un ion positivo, ¿ya? Entonces, si el zinc cede electrones, se va a transformar en zinc 2+, porque el zinc perdió electrones. Cuando este número 2+ o +2, que es lo mismo, se puede escribir 2+ o +2, también va a ser el número de oxidación. Después lo vamos a entender porque voy a tocar el tema del número de oxidación. Pero si ustedes se dan cuenta, pasó de qué número a qué número, mirando esa reacción. Pasó. ¿De qué número pasó? ¿A qué número? De 0 a 2. Ya. De 0 a +2. Entonces significa que si el 0 y el +2 son números de oxidación, aumentó el número de oxidación, porque pasó de 0 a +2. ¿Ya? Esto es al margen. Si yo les digo que tengo una especie X, que pasa, que supuestamente su número de oxidación, yo lo coloco como -5, y pasa
a X menos 2. ¿Sería una oxidación o no esa reacción? ¿Es una oxidación o no? Sí, no, sí, porque tanto, no, porque tanto. ¿Es una oxidación o no? Sí, porque se acerca más al cero, ¿o no? A ver, en la oxidación, porque lo único que yo les he enseñado ahora, aumenta el número de oxidación. Entonces ustedes tienen que ver. Yo se los coloqué a cada parte del Power porque les coloqué números de oxidación negativos porque muchos se confunden con los números negativos. No sé por qué el afán de confundirse. Lo que tienen que tener muy en claro que el número negativo, mientras más cerca al cero, es mayor y mientras más lejano al cero, es menor. Entonces, tenemos de menos 5 y pasa a menos 2, es decir, aumentó el número de oxidación, ¿cierto? Porque pasó de un número menor, pasó a un número mayor. Entonces ustedes se tienen que fijar en el cambio en el número de oxidación. Si aumenta, entonces ustedes al tiro dicen, esa es una oxidación, ¿ya? Al igual como la que cualquier cosa le sacan un pantallazo y pueden copiar esto, que lo ideal como consejo, todo lo que yo copie en la pizarra, escríbanlo en su cuaderno, ¿ya? Que les va a servir como complemento para la materia que está en el Power, porque si bien es cierto, ustedes van a tener el Power, la presentación, pero esto de la pizarra no lo van a tener, porque esto se borra y a no ser que vean la clase, ahí lo van a poder ver, ¿ya? Ok, retomo acá. Lo mismo pasó acá, pero de 0 a más 2. También hubo un aumento, entonces es una oxidación, esta reacción. Ahora, la gracia de esto es que yo me aprendo una cosa y por descarte sale lo demás. Por ejemplo, si a alguien le acomoda aprenderse lo que es la reducción, la oxidación va a ser lo contrario, ¿ya? O si alguien se aprende la oxidación, la reducción va a ser lo contrario. Entonces la reducción es el proceso en el cual se captan electrones, ¿ya? Es decir, es lo contrario, la oxidación se ceden, en la reducción se captan. O el proceso en el cual se produce una disminución del número de oxidación. Como podemos ver acá, pasa de más 2 a 0, es decir, el número de oxidación disminuye, se reduce, hay reducción, entonces yo lo puedo sacar por analogía, ¿ya? Es coincidencia de que la reducción se reduce el número de oxidación, entonces yo me aprendo. Reducción, acá pasó de más 2 a 0, entonces se redujo el número de oxidación, ya, entonces es una reducción. Entonces, lo mismo pasaría si yo esta reacción la coloco al revés. Si la coloco de x menos 2 a x menos 5, sería una reducción porque pasaría de un número mayor a un número menor, si es que estuviesen los números de oxidaciones negativos, ¿ya? Entonces, yo me aprendo una y por descarte es todo lo contrario a la otra. Ahora vienen otros conceptos, como el de agente oxidante, que yo lo voy a simbolizar como AO. ¿Ya? Como definición, el agente oxidante va a ser la especie química que va a aceptar los electrones y por lo tanto se va a reducir. ¿Ya? Acepta y se va y se reduce. Entonces, cuando lo acepta, se reduce. Y cuando se reduce, provoca la oxidación de la otra especie. ¿Ya? De repente, pues, ahí está diciendo acepta electrones, por lo tanto se reduce y provoca la oxidación de la otra especie. Cuando veamos las reacciones lo vamos a entender mejor. Tiene un alto número de oxidación. Ya, eso es importante. El agente oxidante, usted en una reacción, por ejemplo en esta,
Van a tener dos especies, la misma especie, pero delante de la flecha, o sea, detrás de la flecha, perdón, y delante de la flecha. Entonces, usted para ubicar el agente oxidante va a ser el que tiene un alto número de oxidación. Entonces, va a ser el que tiene el mayor número de oxidación. Entonces, ustedes comparan más 2 o 2 más, que es lo mismo. Yo lo escribo así, 2 más, pero más 2 es el número, que es lo mismo. Y el 0, ¿qué número es mayor entre los dos? Más 2. Ya, entonces, esta especie, el Cu2 más, va a ser mi agente oxidante en esta reacción. ¿Ya? Si yo lo veo en esta otra, que es la oxidación, ¿cuál sería el agente oxidante? De las dos especies, ¿cuál sería el agente oxidante? ¿El 0? No, acabo de decir, el agente oxidante es el que tiene mayor Ah, ya. número de oxidación. Ya. Más 2. Sería el zinc más 2. ¿Ya? Por si acaso puede estar delante de la flecha o puede estar detrás de la flecha. Eso va a depender si es oxidación o si es reducción. ¿Ya? Donde esté el agente oxidante, ustedes tienen que identificarlo, que es el que tiene el mayor número de oxidación entre las dos especies. Ya, eso por un lado. Después, el agente reductor va a ser exactamente lo contrario. Entonces, si yo les dije que el agente oxidante es una especie química que acepta electrones, el agente reductor, ¿qué va a hacer? Si lo quieren definir, va a ser, es una especie química que, ¿qué va a hacer el agente reductor? Reducir. No, pues mire, el agente oxidante dice, es una especie química que acepta electrones. Entonces el agente reductor, yo les dije que es lo contrario. Entonces es una especie química que, No acepta, ya, si no acepta, ¿qué hace? no acepta electrones. Capta. No, pues, si no ¿Rechaza electrones? yo les dije que en las reacciones redo hay una transferencia de electrones. Para transferir electrones, uno da y el otro acepta. Si este acepta, ¿el otro qué va a hacer? Da. Va a dar o ceder, ya, electrones. Y por lo tanto, ¿qué le va a pasar? Que yo quiero que ustedes vayan deduciendo las cosas, pues para... Se aumentan. No, pues dice, el agente reductor sería, es una especie química que cede electrones y por lo tanto lo contrario de reduce, ¿Aumenta? lo contrario de reducción. Disminuye, Aumentar, Era oxidación, entonces por lo tanto disminuye. se oxida, lo contrario, pues chiquillo. Acá es todo lo contrario. Estamos hablando reacciones de óxido-reducción. Si yo digo oxidación, lo contrario es reducción. Si yo digo se reduce, lo contrario es se oxida. ¿Ya? Entonces, de nuevo, estamos definiendo agente reductor. Es una especie química que cede o da o pierde. Ya puede tener varios sinónimos. La cosa es que usted entienda que se le están quitando electrones, ¿cierto? Porque lo está dando, cediendo o perdiendo electrones. Y por lo tanto se oxida, provocando ¿qué va a provocar? Provocando ¿Oxidación? no, pues si el agente oxidante dice que provocando la oxidación, provocando ¿qué es lo contrario de oxidación? Se reduce, Ya, provocando Reducción. muy bien, reducción de la otra especie. Después tiene ¿qué va a tener? Un bajo número de Muy oxidación. bien, bajo número de oxidación. Es todo lo contrario. Ya acá les voy a colocar,
Ya entonces es una especie química que cede electrones y por lo tanto se oxida, provocando la reducción de la otra especie, tiene un bajo número de oxidación. Si se dan cuenta, es todo lo contrario del otro agente. Si lo vemos acá, entonces en esta misma, ya vamos a ver las dos. ¿Cuál sería el agente reductor entonces? El que tiene menor. ¿Cuál sería entonces? El 0. zinc, 0. El zinc 0, ¿cierto? Entonces, si este es el reductor, el otro es el oxidante. Siempre van a estar los dos. Uno, si este es reductor, este es oxidante. ¿Ya? Entonces basta que ustedes se aprendan a identificar uno solo y el otro por descarte va a ser. Y en esta otra, ¿cuál sería el agente reductor? ¿El 2? ¿Cuál sería? CU 0. El Cu0, siempre el que tiene el menor. Y ya habíamos dicho que el Cu2 más era el agente oxidante, entonces por ende, este es el agente reductor. Así yo lo identifico. Ya. Voy a tomar las dos reacciones que vimos. Entonces, el Sin0 pasa a Sin2 más. Y la otra era el Cu2 más pasaba a Cu0. Ya habíamos visto que esta es una oxidación porque aumenta el número de oxidación. Cuando aumenta es una oxidación. Y cuando disminuye, como podemos ver acá, es una reducción. Oh, ¿por qué no salió? Ya. Después, imagínense, porque yo la coloqué, ahora no entiendo por qué no salió, una línea, ya, que está acá, una línea debajo del Cu2 más 2 electrones, Cu0, hay una línea, ya. Acá, ¿por qué son 2 electrones? Esto también ustedes van a tener que entender. Mirando esto, sin que yo le explique, ¿por qué creen que son 2 electrones acá? ¿Por qué creen que son 2 y no 1, ni 3, ni 4, ni 5, sino 2? Mirando ahí. ¿Por qué? Por la cantidad de oxidación. A ver, antes que mejor le voy a dar una pista. En las reacciones químicas, siempre lo que está antes de la flecha tiene que ser igual a lo que está después de la flecha, ya sea el número de átomos, ¿ya? Y cuando hay cargas, como estamos viendo acá, el número de cargas también tiene que ser igual. Y para que se puedan igualar el número de cargas, se tienen que colocar los electrones. ¿Ya? Entonces, ¿por qué puse 2 y en ese lado? ¿Por qué puse 2 electrones y no puse 1 ni 3? Si no puse 2. Por la ZN. No, pues sí, tengo que igualar las cargas. Bien, primero la especie, ya, es ZN, hay un ZN y acá hay un ZN. Entonces, los átomos están iguales. Pero ahora las cargas no están iguales porque acá tengo carga 0 y acá tengo carga 2 más o más 2. Entonces, como las cargas no están igual, tienen que estar igual. Entonces, para igualarla, yo tengo que colocar electrones. Entonces, ¿por qué coloqué 2? Yo quiero que ustedes me lo digan. Para igualarla con el 2 más, Ya. Entonces ustedes suman, matemática. Si yo sumo más 2 con menos 2, me va a dar 0, ¿cierto? Cuando ustedes suman, ¿cierto? Cuando ustedes suman un número positivo con un número negativo, en este caso, si son iguales, le va a dar 0, ¿cierto? O cuando tienen ustedes un número positivo, acá yo necesito las matemáticas. Esto al margen. Si yo les dijese, sumen más 2 con menos 3, ¿cuánto les da ese resultado? Acá estoy haciendo un paréntesis aparte, esto es un repaso matemático. ¿Cuánto les da la suma? 1. Menos 1. Menos 1. Menos 1, ¿cierto? Entonces,
Si yo en el lado del ejercicio, por un lado tenía 0, y después de la flecha yo tenía más 2. Olvídense del zinc, ¿ya? Eso es lo que tenían ustedes por los números. Entonces, si yo coloco los electrones en este lado, si yo lo hubiese colocado en ese lado, en este lado hubiese tenido números negativos y en este lado hubiese tenido el más 2. Nunca se me va a igualar. Por ende, sin saber química, sino solamente viéndolo matemáticamente, no puedo poner los negativos acá. Entonces, forzosamente los tengo que poner los negativos acá. Los negativos me los dan los electrones. Entonces yo tengo que decir, ¿qué número negativo sumado con 2 me da 0? Era el 2. Y por eso ustedes colocaron, o aparece acá, 2 electrones. Lo mismo pasa acá. ¿Por qué yo coloqué los electrones acá? Porque los 2 negativos con los 2 positivos me da 0 y acá es 0. ¿Ya? Y cuando los electrones están igual, se eliminan, ¿ya? Porque acá se cedieron 2 electrones y esos 2 electrones que se cedieron, acá se captaron. Otra forma de poder reconocer en qué lado poner los electrones viene de acá. Dice, si alguien se acuerda, el agente reductor es la especie que cede electrones. Por esa definición, el agente reductor acá es el zinc 0, ¿cierto? Porque tiene menor número de oxidación, por ende cede electrones. Entonces, si los cede, no los puede tener a su lado, sino están al otro lado. Y por definición, yo les dije que el agente oxidante es la especie que acepta electrones. Entonces yo le enseñé que el zinc 2+ era agente oxidante porque tenía el mayor número de oxidación. Entonces, como acepta electrones, los electrones están al lado de él. Entonces, de esas dos maneras uno puede ver en qué lado están los electrones y la cantidad tienen que ustedes buscar un número para que puedan igualar las cargas. ¿Ya? Ahora, suman lo que está antes de la flecha, acá había una línea, ¿ya? Y no sé por qué no salió, sería el zinc 0 más el Cu2+. Después está la flecha y estaría el zinc 2+ con el Cu0. Y esta sería la reacción redox, ¿ya? O es decir, una reacción de óxido-reducción, que involucra a una reacción de oxidación, que sucede simultáneamente con la reacción de reducción, y cuando sumo las dos me da la reacción redox. Lo que estuvimos practicando, el zinc 0 es el agente reductor porque tiene menor número de oxidación, el zinc 2+, el agente oxidante porque tiene el mayor número de oxidación, el Cu2+ es el agente oxidante porque tiene el mayor número de oxidación, y el Cu0 es el agente reductor porque tiene el menor número de oxidación. Ustedes los van comparando. Y antes de seguir, les voy a explicar otra cosa acá, para que supongamos que tengo esta especie. ¿Qué pasó? Acá. Supongamos que tengo esa especie, y aquí vamos a practicar si es que entendieron. Esta reacción. ¿Cuántos electrones tengo que colocar y en qué lado? 3. Y Tres. al lado de al más 3. Ya, muy bien. Ya, entonces acá yo ya me doy cuenta que entendieron. Tengo que colocar 3 al lado del más 3. Perfecto. Ahora supongamos que yo les digo que la otra reacción, voy a poner esta. ¿Dónde tengo que colocar los electrones? ¿Y cuántos? ¿Y cuántos? ¿Cuántos electrones? 3. Disculpe, 2. 2. ¿Y en qué lado? Detrás de la flecha. Ya. Acá. O al lado del 2 positivo, ¿cierto? Ya. Si yo quiero la reacción redox, ya, primero, vamos a ir ejercitando todo lo que hemos visto.
¿Cuál es la oxidación? ¿La primera o la segunda? Tengo la reacción 1 y la 2. La 1. ¿Cuál es la oxidación? La 1, ¿cierto? Ya la 1 va a ser la oxidación. Entonces, por descarte, la 2 va a ser la reducción. Si una oxidación, la otra es reducción. Voy a salir, ven. Para yo formar la reacción redox, yo tengo que sumar ambas reacciones, pero lo que se debe cumplir que los electrones tienen que estar igual en ambos lados. En ambos lados. Por ende, si acá tengo 3 y acá tengo 2, no están iguales. ¿Qué tendrían que hacer ustedes para poder igualar el número de electrones? Matemáticamente. O sea, ¿qué tendrían que hacer? Tienen que multiplicar las reacciones, las tienen que multiplicar por un número. ¿Por qué número las multiplicarían? Para poder igualar los electrones. Para que les dé el mismo ¿Por número. 2? ¿Ah? ¿Por 2? Ya, por 2. ¿Cuál tendría que multiplicar por 2? ¿El 3? Ya, si ustedes multiplican por 2, ya, ustedes dicen multiplicar por 2 esta. Entonces les daría 6 electrones. Ya, entonces la de abajo, ¿por qué número tendrían que multiplicarla? Por 3. Muy bien, por 3 y les daría 6 electrones en este lado. 6 electrones, ¿cierto? 6 electrones. Entonces, una vez que los electrones están iguales, se van a eliminar. Pero si multipliqué por 2, significa que yo tengo que poner delante de esta especie un 2 y delante de esta especie un 2, porque todo se multiplica por 2. Todo lo que está en la reacción. Y por ende, acá tendría que yo colocarle un 3 y un 3 acá. Y después yo sumo, ustedes suman y sería, colocan las especies de antes de la flecha, que sería 2 aluminio 0, más 3 ZN2 más, después colocan la flecha, después colocan 2 aluminio 3 más 3 sin 0. Y si se dan cuenta, esta sería la reacción, la que puse con morado, sería la reacción redox, que es la suma de la oxidación con la reducción. Y si se dan cuenta, está completamente igualada, porque tengo 2 aluminio, 2 aluminio. Tengo 3 zinc, tengo 3 zinc. Tengo cargas, tengo 3 por 2, en carga tengo más 6, y acá tengo 2 por 3, más 6. Entonces, están igualadas las cargas y los átomos. Entonces, eso sería lo correcto. ¿Ya? Cualquier cosa le sacan un pantallazo o estuvieron copiando junto conmigo. ¿Ya? Y para terminar, veo cara de duda, veo gente copiando. Ahí está. Cualquier cosa, un pantallazo, eso es lo que copié, ¿cierto? O revisan el video después. Ya. El número de oxidación o estado de oxidación. Resulta que por definición, esto lo voy a saltar bien rápido, ya en la carga eléctrica que tendría un átomo en un compuesto determinado, si los electrones fueran transferidos completamente. Va a ser un número arbitrario que puede ser positivo, negativo o cero, que se va a fijar de acuerdo a ciertas reglas. Acá ustedes van a decir, oh, qué atroz, pero no es tan terrible. Miren, las reglas son, y no es que se las tengan que aprender una por una. El número de oxidación de elementos en su estado natural es 0, es decir, si ustedes tienen solo el Cu, que es un metal, ya, todos los metales, entonces, si está solo el metal, ustedes le asignan el 0. Y ese sería su número de oxidación. Ahora, hay especies, hay compuestos que están formados por oxígeno y hay compuestos que están formados por hidrógeno. Los cuales se fijan, si en el compuesto hay oxígeno,
el oxígeno siempre va a tener un número de oxidación -2, ¿ya? Ustedes si ven el oxígeno, por ejemplo, el agua, H2O, entonces el oxígeno ahí vale, cada oxígeno va a valer su número de oxidación -2, porque solo tienen un número de oxidación. Pero hay una excepción. Esta excepción yo no se las voy a colocar cuando veamos ejercicio, pero son los peróxidos, es donde es un metal con oxígeno, pero acá tienen 2 y 2. Por ejemplo, el Na2O2 es el peróxido de sodio. El más conocido es el de hidrógeno o el agua oxigenada, que el peróxido de hidrógeno es el componente del agua oxigenada, que es H2O2, ¿ya? Etcétera. Y ahí el oxígeno valdría -1. Pero yo le voy a ver siempre cuando el oxígeno vale -2, ¿ya? Entonces yo me aprendo, en los compuestos del oxígeno, -2, ¿ya? Después, cuando hay hidrógeno, cuando el hidrógeno está al principio, va a valer +1, y cuando está al final, va a valer -1. O apréndanse esto, si yo tengo H con un no metal, o no, a ver, mejor no. HX, un elemento cualquiera. Cuando el H está al principio, va a valer su número de oxidación +1. Pero si yo tengo al revés, si el H está al final, el número de oxidación va a valer -1. Eso es lo que le dice la regla. ¿Ya? No se compliquen. Ah, ya, el H está al principio, +1. Pero si el H está al final, -1. Después, el número de oxidación en cationes o aniones va a corresponder a su número de oxidación. Por ejemplo, si yo digo el calcio 2+, el número de oxidación va a ser +2. Si yo les digo, por ejemplo, Cl-, como está acá, Cl-, su número de oxidación va a ser -1, ¿va? Es decir, en iones simples, la carga del ion va a ser el número de oxidación. Y si tengo un ion complejo, por ejemplo, SO4 2-, el número de oxidación de ese ion es el -2. Siempre va a ser la carga, pero del compuesto completo, ¿ya? Y acá, donde supuestamente se vienen las complicaciones, pero no es tan complicado. Para yo determinar el número de oxidación de un elemento, por ejemplo, acá en nitrógeno, yo sé, y lo voy a explicar acá mejor, HNO3. ¿Qué puse acá? El H está al principio. Cuando está al principio vale +1. Entonces, como hay un H, yo multiplico 1 por 1, +1. Después tengo el oxígeno, que yo sé cuando está al final vale menos, o el oxígeno, perdón, vale -2. Pero el oxígeno vale -2. Un oxígeno, pero como hay 3, multiplico por 3 y eso me da -6. Porque cada oxígeno vale -2. Pero como tengo 3, entonces el total va a ser -6. Y el nitrógeno, hay uno de nitrógeno, pero yo no sé su número de oxidación. Quiero saber con qué número de oxidación en este compuesto está el nitrógeno. ¿Ya? X, no sé el número. Después, entonces, ustedes tienen que sumar. Suman todos los números de oxidación de todos los átomos que están en el compuesto, y cuando el compuesto no tiene carga, si se dan cuenta acá no tiene carga, tiene que ser igual a 0, la suma. Entonces, yo los coloco. Coloqué el +1, más X, que no sé, más -6, lo coloqué entre paréntesis, y sumo el número. +1 con -6 me da -5, más X. Y por ende, si yo quiero despejar la X, este que es -5 pasa al otro lado sumando, entonces el X me queda +5. +5. Entonces, por lo tanto, el número de oxidación del nitrógeno, acá me equivoqué, lo voy a corregir al tiro, porque tomé acá en el compuesto, porque es un compuesto, no es un ion.
Ahí sí. Es más 5, ¿ya? O lo pueden hacer de esta manera también. Si les gusta, esta es la otra forma que se puede hacer. Yo sé que el oxígeno vale -2. ¿Ya? Cuando hay oxígeno, yo sé que es -2. Pero después yo sé que hay 3. Entonces multiplico por 3. Y eso me da -6. Por otro lado, yo sé que el hidrógeno al principio, cuando está al principio, vale +1. Y como hay 1, acá ven que no hay número. Al no haber número, eso significa que es un 1, porque no se coloca. Entonces lo multiplico por 1 y eso me va a dar +1. Entonces yo digo, ¿qué número tendría que poner acá al nitrógeno? Asignarle qué número al nitrógeno para que sumado todos los números me dé 0. Entonces, como el mayor es negativo, -6, entonces yo ya sé que este número tiene que ser positivo. ¿Y qué número entonces sumado con 1 me da 6 para que me dé 0? Sería 5. Entonces yo sé que +1 con +5 me da +6, +6, y con -6 me va a dar 0. ¿Ya? Esa es como la otra opción. Y cuando son iones, se hace exactamente lo mismo. El oxígeno acá vale -2, lo multiplico por 4, me dio -8. El azufre, hay 1, no sé cuánto vale el número de oxidación. Y la suma de estos dos elementos, pero ahora cuando es ion, me tiene que dar la carga, la suma me tiene que dar la carga del ion. Entonces, la suma acá me tiene que dar -2. Entonces, yo planteo así en mi ecuación. Entonces sería -8 más x e igual -2. Este lo paso para allá, entonces me queda -2, este que es negativo pasa sumando, y si yo sumo estos dos, -2 con +8 me da +6. Entonces el azufre, su número de oxidación es +6. O lo podemos ver acá. Lo mismo, el otro era S, o era SO4, 2 menos. Ya, con esto vamos a terminar. Esto se va a cambiar el color para hacerlo. Esto es súper mecánico, chiquillos. Ya, tengo no. Entonces, vale -2, siempre. Y lo multiplico por 4. Lo multiplico por el número que esté ahí. Eso me da -8, ¿cierto? Por ende, acá yo no sé el número, pero yo sé que sumando este número con este número de acá, me tiene que dar -2. Por este -2. Por ende, entonces, si yo tengo -8, ¿qué número ustedes tendrían que colocar ahí para que les dé -2? Que tendría que ser un número positivo, ¿cierto? El 6. Muy bien, el 6. Entonces, +6 con -8 me da -2. Entonces, el azufre, su número de oxidación va a ser +6. ¿Ya? Entonces, ahora ustedes le van a sacar un pantallazo a la actividad, porque van a ejercitar primero lo que acabo de enseñar. Acá tienen que determinar el número de oxidación del P en este compuesto, es decir, la suma de los 3 les tiene que dar 0. En este otro compuesto, la suma de los 2 le tiene que dar -2, y en este, la suma de los 2 les tiene que dar +1. Ya, le sacan un pantallazo, y en este vamos a practicar lo que aprendimos al principio. Acá ustedes me tienen que decir si es oxidación, si es reducción, me tienen que indicar cuál es el agente oxidante, cuál es el agente reductor, lo colocan debajo de cada especie, AO o AR, y me tienen que indicar el número de electrones que se transfieren. Por ejemplo, en la primera pasa de 0 a 2, para que ustedes sepan de cuántos electrones se transfieren, ustedes ven la variación.
de 0 a 2, ¿cuánto es? ¿En cuánto varió? En 2. En 2. Entonces son 2 electrones. ¿Y dónde yo los voy a colocar? Al lado del agente oxidante, que es el que tiene mayor número de oxidación. Fíjense, acá el Ca no aparece nada, pero se le asigna un 0. ¿Ya? Eso es por las reglas. Yo no lo coloqué al 0, pero es un 0. Acá, ¿en cuánto varía de más 3 a más 2? 1. Ya, entonces, un electrón se transfiere. ¿Dónde lo coloco? Al lado del agente oxidante, que es el que tiene mayor número de oxidación. ¿Ya? Y acá tendrían que sacar el número de oxidación del nitrógeno, como les enseñé con la regla. Después sacan el número del nitrógeno con la misma regla y van a tener, y después solamente comparan el número de oxidación del nitrógeno en este ion y el número del nitrógeno en este ion. Y ahí ven si es, ¿cómo se llama? Si es oxidación o reducción. Y cuál es el agente oxidante y cuál es el agente reductor. Si no lo pueden hacer, no importa. La próxima clase, que es el día 1, o sea, el día lunes, yo lo voy a revisar y si no lo han hecho, lo vamos a hacer en conjunto en la clase, empezando la clase, ¿ya? Así que voy a dejar de grabar. Eso sería entonces la clase de hoy. Recordad que trabajamos harto con las matemáticas, ¿cierto? Tenemos que ser bien amigos de las matemáticas.